Si pudieron escuchar bien la interpretación, es el Salmo 5, donde se nos invita a ir de mañana, ¿verdad? A escuchar, a ir al Señor en oración. Escuchemos esta otra alabanza de mis hermanos. Bueno, bienvenidas todas mis hermanas, qué gusto tenerlas, a las de siempre y a las que nos están acompañando pues por primera vez en este día, les damos la cordial bienvenida. Aquí yo todavía desde El Salvador, esperando salir esta semana ya de regreso a mi casa. Pues aquí está, aquí empieza nuestra enseñanza esta mañana. Muy buenos días, hermanos queridos. Qué gozo nos da el poder saludarlos una vez más. Mi esposa y yo aquí sirviéndoles a ustedes y queriendo servirle al Señor también desde nuestra casa para que virtualmente nos reunamos y busquemos al Señor en su palabra, en la meditación de su palabra
en la oración, que es tan importante como vamos a ver ahora. Un saludo para todos nuestros hermanos de la Iglesia Nueva Esperanza y también para todos aquellos que ya sea en este mismo instante nos están mirando o que quizás mirarán el video más adelante en YouTube. Muchas gracias, hermanos, de verdad es un privilegio servirles y esperamos que juntos ustedes y nosotros podamos unirnos en alabanza al Señor, en oración al Señor, buscando su voluntad para nuestras vidas. Les suplicamos que nos acompañe entonces a orar. Vamos a orar y hoy queremos hacer algo un tanto diferente. Vamos a enfatizar la oración, que es algo que la Escritura nos enseña, y vamos a dividir nuestro tiempo precisamente pensando en lo importante y lo básico que es la oración. Venga conmigo, venga con nosotros entonces y comencemos nuestro tiempo orando. Padre, queremos darte gracias en esta mañana de domingo, reconociendo tu bondad para con nosotros, Señor. Gracias por la vida que tú das. Tú eres el que anima todas las cosas, Señor. Te rendimos honor, gloria, alabanza y gratitud, Señor, por lo que tú haces, por todo el mundo, por todo el universo y por nosotros también en especial. Y nuestras palabras estén guiados por ti, controlados por ti, para que nos edifiquemos mutuamente, Señor, y también te honremos. Muchas gracias, Señor, por la palabra que nos has dado y gracias también por este poderoso instrumento con el cual nos comunicamos contigo de pura gracia, Señor, la oración. Bendecimos tu nombre a través de ella, Señor. Y te damos gracias por tu Espíritu, por tu Hijo y por tu propia persona, Padre bueno. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén. 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 Vamos a buscar en la palabra de Dios también en esta hora. En Efesios, ya casi estamos terminando esta carta, más bien quizás hoy la vamos a terminar. Y vamos entonces a Efesios 6, versículo 18 en adelante. Oren en el Espíritu, en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor en el Señor, les contará todo para que también ustedes sepan cómo me va y qué estoy haciendo. Lo envío a ustedes precisamente para que sepan cómo estamos y para que cobren ánimo. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les conceda paz, amor y fe a los hermanos. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor imperecedero. Amén. Amén. Escuchemos entonces la palabra de Dios. Muy bien, hermanos. Tengamos una breve reflexión sobre la Escritura. En realidad hemos estado ya por varias semanas hablando de la carta a los Efesios. Y en esta carta hemos descubierto cómo el Señor nos revela sus planes para con nosotros. Pero quizás una de las cosas que, aunque las hemos mencionado, no hemos sido lo suficientemente enfáticos, es el papel que juega la oración para el apóstol Pablo y para Dios mismo en nuestra vida. Al final de la carta del apóstol Pablo, recuerdan ustedes, estuvimos mirando el domingo pasado cómo Pablo, a través del Espíritu, nos identifica como guardianes del templo, que defienden el templo, que defienden el pueblo de Dios con las armas que Dios le ha dado.
Y el último elemento que Pablo trae a cuento aquí para que usted y yo lo pongamos en función es un elemento que ya en la carta se ha visto varias veces. Y ese elemento no es otro sino el elemento de la oración. En estas últimas secciones de la carta que comienzan en el versículo 18, usted podrá ver cómo Pablo se concentra en la importancia de la oración. Vivan en constante oración y súplica, guiados por el Espíritu, y para esto perseveren y oren con la mayor insistencia por todos los creyentes, dice ese versículo 18. Si recuerdan ustedes, la carta completa podría dividirse en términos de oración. En realidad, si usted va conmigo rápidamente al capítulo 1, descubrirá que Pablo ya en el capítulo 1 está orando. En el capítulo 1, versículos 15, por ejemplo, Pablo ya ha dicho: por lo cual también yo, al conocer la fe de ustedes en Jesús, el Señor, y su amor para con todos los creyentes, doy continuamente gracias a Dios por ustedes, recordándolos en mis oraciones, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y una revelación que les permita conocerlo plenamente. Ya está orando el apóstol Pablo en el capítulo 1, al inicio mismo de la carta. Y las cosas no terminan ahí. Parece ser que para Pablo la oración es la columna vertebral de todo lo que está diciendo, porque al inicio del capítulo 3 vuelve Pablo a insistir, después de decirnos grandes verdades, grandes realidades, después de aclararnos su enseñanza, dice en el capítulo 3, versículo 1, por todo lo cual yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor a ustedes, los paganos. Y luego parece incluir una especie de reflexión previa para en el versículo 14 volver a lo que dejó en el versículo 1. Por eso doblo mis rodillas ante el Padre, de quien procede toda familia en los cielos y en la tierra, para que conforme a la riqueza de su gloria los robustezca con la fuerza de su espíritu. Y si eso no fuera suficiente, Pablo continúa, como ustedes han estado conmigo, con nosotros, recordando las grandes verdades que él nos ha dicho a través de la carta. En el capítulo 1 habló de oración, en el capítulo 3 habla de oración, al final del capítulo 4 e inicio del capítulo 5 vuelve a hablar de oración cuando nos dice, por ejemplo, en el capítulo 5 y versículo 20, y den continuamente gracias a Dios Padre por todas las cosas en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, al final de la carta las cosas no pueden cambiar, porque para Pablo, como he dicho, la oración parece ser columna vertebral de la fe cristiana. Todo lo demás está encuadrado en oración. Todo lo demás se hace dentro de un cuadro de oración. Todo lo demás parece carecer de importancia y carecer de eficacia si usted no lo hace acompañado de la oración. Esta oración que Pablo insiste aquí en los últimos versículos del capítulo 6 le da sentido, le da propósito y le da eficacia a todo lo que ha dicho. Por ejemplo, en esta sección de la armadura de Dios, ustedes recordarán cómo Pablo insistió en que nosotros deberíamos ser hombres y mujeres de verdad, hombres y mujeres de justicia, de rectitud, hombres y mujeres que predican un evangelio real, porque en nosotros es paz para con Dios y paz con los hermanos que forman el cuerpo de Cristo. Recordó también, hermanos, el apóstol Pablo, que usted y yo vivimos como hombres y mujeres guardianes del templo, como hombres y mujeres de fe. Además nos dijo que deberíamos ponernos el yelmo, el casco de la salvación y usar la palabra del Espíritu. Todas estas cosas son valiosísimas, importantísimas, indispensables. Y sin embargo, Pablo quiere decirnos al final de esta lista, el elemento número 7 que Pablo añade aquí a la armadura de la fe, a la armadura del creyente, es el elemento de la oración.
los últimos versículos, Pablo va a insistir una y otra vez en que necesitamos orar de cierta forma. A mí me parece que lo que Pablo está haciendo es como decirnos que con la oración se sella la armadura que Dios nos ha dado. Sí, la armadura tiene varios aspectos y varios elementos que nosotros debemos hacer y poner en práctica. El casco, la espada, la coraza, el cinturón y todas estas virtudes de fe, verdad, justicia, salvación, palabra. Pero en cada uno de esos elementos, si tomáramos la metáfora de la armadura, quedan rencillas, quedan aperturas que pueden ser frágilmente penetradas por el enemigo. Pues sabiendo eso, usted y yo debemos concentrarnos en sellar esa armadura con este sello de la oración propiamente. Y esto es necesario porque, como él ha dicho, estamos peleando con un enemigo fabuloso, increíble, poderosísimo, un ser espiritual de gran fuerza y de gran sabiduría que nos conoce hasta en el más pequeño de los detalles, y ahí donde está su detalle seguramente lo va a atacar. Y usted y yo, al igual que aquel famoso personaje de la mitología griega, Aquiles, ¿no? Usted recordará que Aquiles tenía un talón que no había sido sellado. Todo lo demás estaba sellado y era imposible que lo penetrara la lanza, que lo penetrara la espada. Pero ese enemigo suyo que conocía el talón, el lugar en donde no había sido sellado, ahí precisamente le clavó la espada, le clavó la flecha que terminó matando a Aquiles. La oración en este sentido, entonces, persigue sellarnos, persigue que la armadura sea completa, persigue que la armadura sea impenetrable y que usted y yo precisamente dependamos de Dios para eso. Yo quisiera pedirles a ustedes, hermanos, que juntos precisamente vayamos con el Señor y le pidamos al Señor que nos permita entender estas dos cosas en especial. La oración es la columna vertebral de todo creyente. Usted puede hacer todo lo que quiera, usted puede hacer todo lo que piensa y piensa que es lo mejor, pero una de las cosas más importantes que usted no debe dejar de hacer, o mejor dicho, una de las cosas, quizás la cosa más importante, porque si somos sinceros, hermanos, la fe cristiana es bastante sencilla de explicar, aunque difícil quizás en algunos momentos de poner en práctica. Pero la fe cristiana se reduce a estas tres cosas: palabra, oración y obediencia. Palabra, oración y obediencia. Mientras usted no considere la oración como algo central para su vida está en peligro y en manos del enemigo. La oración es columna central y también es sello de nuestra armadura con la cual peleamos contra el enemigo. Vamos a orar entonces pidiéndole al Señor que nos ayude a recordar esto. Nuestro buen Dios, en esta mañana llegamos a ti. Padre, cuántas cosas todavía tenemos que aprender. Cuántas cosas has dejado en tu palabra para que nosotros las descubramos. Sí, Señor. Y las obedezcamos. Sí, Señor. Y Padre, en esta hora yo te doy gracias por esta carta a los Efesios, porque nos ha enseñado tanto. Y ahora, Padre, terminándola, tú nos recuerdas una vez más la importancia que es para cada creyente, para cada uno de nosotros, que nos comuniquemos contigo. Sí, Señor. Que podamos estar en esa comunicación constante. Sí, Señor. Para poder expresar lo que hay dentro de nosotros, para poder expresarte también que te amamos, que te glorificamos, sí, Señor, que anhelamos que tú estés todo el tiempo más y más cerca de nosotros, sí, Señor, y que podamos sentirte de una manera tal
que nuestra vida gire realmente hacia ti, Señor. Sí, Señor. Siempre. Sí, Señor. Padre, síguenos ayudando en este proceso que muchos de nosotros quizás hemos tenido ya por mucho tiempo, otros quizás recién empiezan, pero Padre, síguenos ayudando a que podamos reconocer la importancia de esto que tú nos has dejado. Sí, Señor. El poder hablar contigo. Sí, Señor. El poder comunicarnos, el poder alabarte, glorificarte Sí, y, Señor. Padre, también derramar nuestros corazones por las necesidades. Sí, Señor. Pero, Padre, queremos pedirte que podamos tomar esto y que podamos hacer de la oración, como decía mi esposo, la columna vertebral de nosotros. Sí, Señor. Que sea tan importante para que todas esas rendijitas que tenemos Sí, puedan Señor. ser de veras selladas Sí, por Señor. esa oración. Sí, Señor. Señor, queremos estar cubiertos con esa armadura que tú nos has dejado. Sí, Pero Señor. si no oramos, si no dependemos de ti en todas esas cosas, va a haber espacios ahí donde el enemigo va a Sí, poder Señor. atacarnos. Sí, Así Señor. que, Padre, permite que cada uno de nosotros podamos ir a ti todos los días, Sí, Padre. al momento en que lo necesitamos. Sí, Tú Señor. mismo también dices la palabra, orar sin cesar. Sí, Señor. Se puede hacer, Señor, Sí, Señor. para poder estar siempre Ten misericordia cubiertos de y sellados nosotros. con la oración. Sí, Padre. Para poder resistir todos los dardos del enemigo. Sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque nos estás enseñando esto. Sí, Y Señor. porque, Señor, reconocemos y perdónanos que nos falta tanto estar en comunión Padre. contigo a través de la oración. Sí, Padre, ayúdanos A a veces orar. Enséñanos a orar. decimos que oramos y no es cierto. A veces nuestras oraciones son de veras esos telegramas. Tú tienes tanta misericordia Sí, que los Señor. escuchas. Sí, Señor. Pero, Ayúdanos. Padre, que aprendamos a estar más tiempo contigo. Sí, Que Señor. tu misma palabra nos enseñe cómo orarte, cómo hablar contigo y cómo esto es tan necesario. Que cada uno de los creyentes en Sí, Cristo Señor. Jesús lo tenga como esa arma Sí, para Señor. poder defenderse Sí, de Padre. todas las tentaciones, de las acechanzas del enemigo, del mundo que nos atrapa. Padre, ayúdanos. Y gracias porque Sí, nos Señor. están enseñando Sí, esto Padre, una Señor. vez más. Sí, Te Padre. alabo y te glorifico. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. 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 Y por supuesto, después de la armadura de la fe, la armadura del guardián del templo, que sería fácil para nosotros creernos un superhéroe, creernos un gigante, creernos un valiente del Señor, diríamos nosotros, con toda arrogancia y con todo orgullo. Y así le pasa a muchos, sinceramente. Cuando cortamos el hilo de pensamiento del apóstol Pablo en esta sección, Pablo precisamente quiere evitar que nosotros, con esta insistencia de ser guerreros, de ser gigantes, de ser gente que defiende la fe, gente que está preparada con la verdad, con la justicia, con el evangelio, con la fe, con la salvación, con la palabra, que desarrollemos esa suficiencia que ningún hijo de Dios debería realmente llegar a tener, este tipo de suficiencia que muchas veces nos da la vida cotidiana y que el mundo nos enseña. La oración es el antídoto contra esa falsa suficiencia que muchas veces tenemos en las iglesias inclusive. Y por eso Pablo va a concentrarse aquí en la oración y nos va a dar ocho características de la oración que usted y yo deberíamos tener en cuenta al orar. 8 cosas. Escuche al apóstol Pablo una vez más. Vivan en constante oración y súplica, guiados por el
espíritu. Y para esto perseveren y oren con la mayor insistencia por todos los creyentes y también por mí, a fin de que Dios ponga en mis labios la palabra oportuna para dar a conocer con audacia el misterio del evangelio, del que soy embajador entre cadenas. Que Dios me conceda anunciarlo con la fortaleza que debo. La oración que el apóstol Pablo aquí nos pinta, nos describe y que aplica no solo a los efesios, sino a él mismo, es en primer lugar una oración constante, con constancia. Vivan en constante oración y súplica. El original griego es increíble porque pareciera ser una especie de pleonasmo cuando Pablo dice: oren orando, oren orando, oren orando y suplicando. Vivan en constante oración y súplica. La oración debe ser constante. La oración debe ser algo que se hace con constancia. No es un apéndice en la vida del creyente. No es algo que se hace cuando no hay otra cosa que hacer. No es la oración, no es esa bisagra que nos sirve en el culto para pasar entre las alabanzas y la predicación o para cerrar y abrir el culto. No, la oración debe ser constante en la iglesia, en mi casa, en mi trabajo, mientras voy de la casa al trabajo. Constancia. ¿Y cuánto se debe decir sobre la necesidad de ser constantes en la oración? Constantes cuando las cosas están bien y cuando no están bien. Cuando las cosas están bien, qué fácil es no ser constante, porque muchas veces siento que no lo necesito. Y junto con la constancia, Pablo dice que la oración debe ser suplicante. Mira, viven en constante oración y súplica. Esta palabra que aparece aquí, súplica, Pablo la repite 2 veces en estos cortos versículos. La oración debe suplicar. La oración debe ser una súplica. La oración debe ser un ruego. La oración debe ser algo que se pide por la misericordia y por la gracia de Dios. Para Pablo no existe este tipo de creyente que demanda, este tipo de creyente que decreta, este tipo de creyente que arrogantemente alza su voz ordenándole a Dios que haga ciertas cosas. Pablo dice que debemos suplicar. El mismo Señor Jesucristo suplicaba. Usted y yo debemos suplicar. Esta palabra es importantísima porque no solo nos pide que le pidamos a Dios como si le pidiéramos un favor, ¿no? A veces como cuando pedimos a cualquier otra persona un favor. No, démonos cuenta que nuestra vida depende del Señor. La palabra súplica implica un sentimiento comprometido aquí, que he entendido mi necesidad. Cuando oramos suplicantemente al Señor, le pedimos a Él porque sabemos que tenemos necesidad. Le rogamos a Él porque sabemos que si Él no actúa, vana es nuestro esfuerzo. Como dice la Escritura, en tantas otras partes de ella, en vano vela la guardia si el Señor no nos defiende. En vano trabajan los que se esfuerzan en el templo si el Señor no obra. Y Pablo otra vez no da por contado al Señor, y muchos de nosotros damos por contado que siempre Él va a hacer cosas buenas para nosotros. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es misericordioso, pero eso no te debe quitar de la vista la necesidad que tú y yo tenemos de suplicarle. Debemos ser constantes, debemos ser suplicantes y además, dice Pablo aquí, y guiados por el Espíritu Santo, literalmente en el Espíritu Santo, en el Espíritu otra vez. Esta frase, aun cuando muchos la han agarrado para pensar que Pablo está tratando de describir una experiencia mística, orar en el Espíritu pareciera ser algo diferente a orar.
Y en realidad lo que Pablo está diciendo aquí, si revisa toda la carta del apóstol, es que usted al orar debe orar con los intereses del Espíritu. Usted al orar debe moverse como se mueve el Espíritu. Si ya revisó la carta de Pablo a los Efesios, se dará cuenta que el apóstol Pablo nos ha dicho que el Espíritu hace varias cosas, ha hecho varias cosas para nosotros, y que precisamente cuando entendemos todas estas cosas que el Espíritu hace y ha hecho para nosotros, cuando oramos nos debemos conectar con el Espíritu y no debe haber nada, absolutamente nada que nos separe del rumbo, de la corriente, del torrente del Espíritu Santo. Oren en el Espíritu, oren siendo guiados por el Espíritu. Significa precisamente estar en comunión con este Espíritu y las cosas que ha estado haciendo. Si eso no es suficiente al orar, ya con esto dije suficiente para podernos pensar y orar, que Dios nos ayude a orar de esta forma. Con tanta razón los discípulos le decían al Señor Jesús: enséñanos a orar, enséñanos a orar. Esto de orar no es algo voluntario, no es algo opcional y no es algo que también uno lo recoge en la calle y como caiga. Debemos aprender a orar, y el Señor Jesucristo nos enseñó a orar. La palabra de Dios nos enseña a orar, tal como aparece en este caso. La oración debe ser constante, debe ser suplicante y debe ser guiada por el Espíritu Santo. Pero número 4, fíjese en esto, además de esto, y para esto, dice en mi versión aquí, perseveren y oren con la mayor insistencia por todos los creyentes. Debe ser perseverante. Número 4, la oración debe perseverar. A diferencia de la constancia que se apunta al hecho de que siempre debemos hacerlo, la perseverancia significa que debemos hacerlo aun cuando a nosotros nos parece que la oración no está funcionando. Algunos creyentes piensan que debemos orar simplemente un par de veces y luego abandonar la oración si es que no está funcionando. Pablo no piensa así. Perseveren en la oración, perseveren en la oración. Una palabra que se ocupa al inicio de la iglesia para describir la naturaleza orgánica y lo esencial de lo que significa ser iglesia en el libro de los Hechos. Y perseveraban en. Esto de perseverar otra vez es necesario decírsela a todo tipo de creyente y a toda iglesia. Con tanta tristeza debemos decir que las iglesias se llenan cuando hay un concierto, que las iglesias se llenan cuando es canto, que las iglesias se llenan cuando hay un orador interesante, ameno, que nos llama la atención y nos entretiene. Las iglesias están a retumbar y muchos se quejan precisamente hoy en día porque no pueden tener esa diversión y ese entretenimiento. Pero ¿cuántos de estos hermanos, cuántos de estas hermanas realmente frecuentan los servicios de oración y oran propiamente de manera perseverante? Es increíble mirar la diferencia que existe entre un servicio de adoración y un servicio de oración, por ejemplo. Las personas se cuentan con los dedos, y es que precisamente eso refleja que las personas no han entendido el lugar que tiene la oración ni la importancia que tiene. Es precisamente la oración. Yo quisiera retar a mis hermanos y compañeros en el pastorado. Si usted realmente cree que está haciendo impacto con sus mensajes en la gente, déjeme ver cuántos de esos que está usted alcanzando el día domingo, y que pueden ser cientos y quizás miles, también lo visitan cuando usted está orando. Cuando usted les pide que ore juntos y que lleguen a servicios de oración. No, muy pocos quieren perseverar en la oración. No les interesa el perseverar.
les interesa el sentirse agradados por la atmósfera, pero esto de orar perseverantemente parece que no les interesa. Y aquí en número 5 hay otro elemento semejante, parecido, pero con cierta diferencia. Además de ser perseverantes, dice Pablo aquí, para esto perseveren y oren con la mayor insistencia. Insistencia, insistencia, insistencia. El Señor Jesús nos recuerda aquella famosa parábola de la viuda insistente, molesta. En inglés dirían annoying. Estaba molestando constantemente, y el Señor Jesús, interesantemente, como para picarnos, ¿no? Nos recuerda que el juez al que esta mujer le estaba orando era un juez malo, pero que precisamente por la insistencia de esta mujer, por estarlo molestando a cada rato, este juez malo dijo, bueno, pues le voy a dar lo que esta mujer piensa. Y el apóstol Pablo aquí, el Señor Jesucristo nos dijo también, ¿cómo no va al Señor a contestarles eso? Si ustedes insisten, insista. Y si alguien viene racionalmente a decirme cómo es posible, para qué es que Dios quiere que yo le insista, si Él al fin de cuentas ya sabe que lo necesito. Sí, usted y yo debemos recordar que la oración es un misterio y que la mayoría de veces al orar no estamos cambiándole la mente a Dios, estamos cambiando nuestra mente. El que ora es una persona que ha aprendido a ser humilde, ha aprendido a entender que las cosas no dependen de su obrar, que no dependen de su hacer, que dependen ultimadamente de Dios, y eso nos fuerza a ser humildes, nos fuerza a tener fe. La oración es una de las más graves e importantes muestras de que tengo fe. Si usted tiene fe, ¿cuánto ora? ¿De verdad tiene fe? Mire si tiene fe por la manera en que ora. Insiste, persevera, y ahora me quedan tres elementos aquí rápidamente. Mire cómo dice el apóstol Pablo, oren con la mayor insistencia por todos los creyentes, por todos los creyentes. Algunos, yo recuerdo en mis tiempos de adolescencia, cuando iba a nuestros cultos de oración, que frecuentemente cuando estábamos orando como adolescentes me quedaba dormido al estar orando los días miércoles en la oración, ¿no? Y tenía que venir a veces un diácono. Bien me acuerdo esa vez en que un servicio de oración, uno de los diáconos de la iglesia me tuvo que ir a despertar porque yo me había ido a acostar a una banca de aquellas más oscuras y retiradas, cansado de quizás oír lo mismo. Y uno se pregunta, ¿cómo nos podemos cansar? ¿Cómo nos podemos dormir en la oración cuando hay tanto por qué orar? Y cuando hay por tantos por qué orar. Cuando empieza a hacer la lista de las personas necesitadas de oración, de agradecimiento, en este tiempo difícil, por ejemplo, si empieza a nombrar persona por persona, seguramente poniendo el corazón y la súplica por cada una de ellas, ¿cuánto se cansaría? ¿Cuánto se dormiría? Aquí el apóstol Pablo dice, oren por todos los creyentes. No solo por el pastor, no solo por el predicador, no solo por los cantantes, no solo por los líderes, no solo por este que está predicándole. Ore por todo el mundo, porque de todo el mundo cristiano es la responsabilidad de comunicarse en oración. Háblele al Señor y pídale que todo el mundo despierte a la oración, por ejemplo, que de verdad entiendan la necesidad de la oración. Y no solamente es para los creyentes mediocres, normales, que muchas veces viven vidas así sin sabor, porque no han aprendido a orar como deben orar y no ven el poder de Dios actuando en sus vidas, pero tampoco es solo para aquellos gigantes, como el apóstol Pablo, ¿no? Pablo mismo se incluye en esta oración, ¿no? El número 7 es oren por mí. Escuche eso, por favor. Escuche al apóstol Pablo, por favor, aquí. Y también oren por mí. Esto es humildad. Esto es realidad.
La humildad a veces nosotros la vemos como una virtud que no deberían tener cierto tipo de personas. Aquí tenemos al apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, con su conocimiento, con sus experiencias de revelación, con su capacidad intelectual, el mejor teólogo cristiano que ha existido hasta la fecha, y aún así Pablo se atreve a pedirle a los hermanitos de la iglesia: oren por mí. Oren por mí, necesito que oren por mí. ¿Para qué, Pablo, necesitas que se ore por ti? Oren por mí. Lo importante en primer lugar es que ustedes necesitan orar por mí. Y finalmente en el número 8 Pablo explica para qué en especial él pide que se ore por él. Oiga el versículo 19, y también por mí, a fin de que Dios ponga en mis labios la palabra oportuna para dar a conocer con audacia el misterio del evangelio del que soy embajador en cadenas. Que Dios me conceda anunciarlo con la fortaleza que debo. Él pide que se ore por él, como así deberíamos pedir por todos nosotros. Nosotros deberíamos pedir de la forma que Pablo pide que se ore por él. Usted debería pedir para que Dios le ayude a hacer lo que el Pablo también pide hacer aquí. En esencia, Pablo pide: ayúdenme a orar para que yo pueda anunciar el evangelio como debo hacerlo. Y debo hacerlo con sabiduría, y debo hacerlo con valentía, y debo hacerlo con fortaleza. Pídanle al Señor que me dé sabiduría, que me dé valentía, que me dé fortaleza. Orar de esa forma, otra vez, hermanos, refleja a un hombre que no se da por vencido y que tampoco se cree la gran cosa. Yo creo que muchas veces no oramos nosotros porque creemos que todo está bajo nuestro control. Y hemos creado ese Dios, como los nuevos ateos hablan de el Dios de las hendiduras, el Dios de los gaps. Donde hay alguna necesidad grande, ahí entonces busquemos a Dios, ¿verdad? En todo lo demás, déjenlo en paz. No, hombre, las cosas no funcionan así. Para el apóstol Pablo no deberían funcionar para nosotros. Oremos a Dios inclusive para estas cosas que a alguno le parecería: no, hombre, si Pablo está preparado, no, hombre, si Pablo tiene revelación del Señor Jesús, no, hombre, si Pablo es el gran apóstol, ¿y para qué quiere que se le ore para esto? Pues ya el Señor lo ha ocupado y lo va a seguir usando seguramente. Pablo no piensa así. Usted no debería pensar así. Yo no debería pensar así. En el nombre del Señor, ore por favor para que usted pueda predicar, anunciar el evangelio con sabiduría, con valentía, con fortaleza. Wow, estas 8 cosas son suficientes para que nos golpeen sobre la necesidad que usted y yo tenemos de orar. Permítame orar entonces brevemente antes de seguir con esta descripción de la oración del apóstol Pablo aquí. 8 cosas por las que debemos orar. Oremos como ora el apóstol Pablo. Padre, oramos en esta mañana para que nos permita ser constantes en la oración. Señor, despierta en nosotros el deseo de orar. Padre, te rogamos, te suplicamos. Señor, sabemos que sin ti no somos nada. Que si tú no actúas, no importa lo que yo haga, no importa lo que yo diga. Si tú no haces, Señor, en vano trabaja la guardia. Señor, oramos suplicándote porque tú intervengas en nuestra vida, en primer lugar, despertando en nosotros el deseo por orar, por suplicarte, Señor. Y Padre, al orarte también, queremos suplicarte en este momento que nos permitas mirarnos por dentro y que nos permitas reconocer si hay algo que nos impide buscarte 100% en comunión. Si hay algo que el Espíritu Santo mismo nos está diciendo en este momento: tú tienes este problemita, arréglalo antes de orar. Tú tienes este pecado, arréglalo antes de orar. Queremos orar en el Espíritu, seguir la corriente del Espíritu, Señor.
Y queremos perseverar en esto hoy, en día domingo y durante todos los días, Señor, en donde estemos con tiempo, perseverando, Señor. Hemos estado orando para que tú nos ayudes durante esta pandemia. Y aunque hemos orado por meses, todavía no vemos respuesta, Señor, de esto. Y quizás tú nos estás dando respuesta ya. Pero queremos perseverar, Padre, en que nos ayudes en este sentido. Queremos insistir, Señor, al Padre bueno que tú eres, Padre, para que nos bendiga con las mejores cosas que tú quieres que tengamos. Y seguramente una de las mejores es este sentido por la oración. Señor, no te demandamos nada, no te ordenamos nada. Tú eres el dueño de todo. Tú eres el Señor de todo. Ante ti, Señor, nuestras rodillas dobladas te suplicamos misericordia. Y Padre, oramos por todos los hermanos de la iglesia. Oramos también por nuestra iglesia Nueva Esperanza, por cada uno de ellos. Los pasamos por nuestra mente en este momento, Señor. Oramos para que los ayudes, para que los comprometas, para que los permitas crecer en tu conocimiento y en dependencia de ti. Oramos por nuestros países y nuestras iglesias en Latinoamérica, Señor. Pedimos por sus líderes y por los hermanos, aquellos que conocemos y aquellos que no conocemos, Señor. Pedimos para que tú seas bondadoso con ellos y les permitas de tu gracia y de tu misericordia mirar tu obrar en medio de ellos, Señor. Que en medio de la desesperación, el problema, la falta de salud, Señor, tú estés con ellos, bendiciéndolos, fortaleciéndolos, Señor, de una forma especial hoy. Padre, oramos también por nosotros mismos. Oramos por la necesidad que cada uno de nosotros tenemos y en especial, Padre bueno, pedimos porque nos ayudes a ser buenos comunicadores de tu palabra, de tu evangelio. Señor, danos sabiduría. Señor, danos valentía para hacerlo. Y Señor, danos fortaleza para seguir haciéndolo en medio de las más difíciles circunstancias. Señor, necesitamos de ti. Tenemos tu palabra, Señor, que nos dirige y nos exhorta y nos forma. Pero con todo necesitamos más de ti, Señor. Como el apóstol Pablo oraba, oramos nosotros. Oramos que nos fortalezcas, que nos dé sabiduría y que nos dé valentía, Padre, sabiendo, Señor, que tú eres un Dios bueno y que te agradas en que te busquemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Al llegar a nuestra última sección de esta carta, quisiera que se fijen que el que nos ha estado hablando es una persona de carne y huesos. En el versículo 21, Pablo empieza la despedida y se va a despedir de sus hermanos de Éfeso. Y dice el versículo 21, y para que también ustedes sepan mi situación y en qué me ocupo, de todo eso les informará Tíquico, hermano querido y servidor fiel en el Señor. Lo envío expresamente a ustedes para que tengan noticias mías y lleve consuelo a sus corazones. Que Dios Padre y Jesucristo el Señor concedan a los hermanos paz, amor y fe, y que la gracia acompañe a todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor inquebrantable. El apóstol Pablo se despide de los de Éfeso y al hacerlo les recuerda el amor que tiene por ellos y el amor por un tal Tíquico que está aquí, a quien llama hermano querido y servidor fiel en el Señor. A mí lo que me sorprende del apóstol Pablo, y ustedes recordarán, es que él está preso. Pero en toda esta larga oración nunca pide porque el Señor lo libere de sus prisiones. Nunca le pide, pídanle al Señor que me libere de mi prisión, que ya estoy harto de estar metido en esta cárcel, que el Señor sabe cuán útil le puedo hacer fuera, que el Señor sabe que yo puedo darle toda mi vida así como le he estado dando. Voy a caminar a carreta, a pie, en burro, como sea, para ir a visitar a las iglesias. Nunca le pide eso al Señor en una carta como esta. No pide para que Dios lo saque de la cárcel. En realidad
todo lo que concierne a él lo deja al final, como se dice, ni siquiera lo menciona. Manda a Tíquico para que personalmente hable de él con sus hermanos en Éfeso. Parece ser que lo que más le importa al apóstol Pablo no es su situación personal, ni siquiera el darse cuenta que no puede congregarse físicamente con los demás. Algunos de nosotros estamos sobre preocupados con esto del virus y de la pandemia, y otra vez diciéndole al Señor: Padre, que abran las iglesias. Señor, ya estoy cansado de estar en mi casa, ya no aguanto más. Pablo no tenía internet. Pablo no tenía televisión. Pablo no podía escuchar radio. Pablo no tenía muchas otras cosas que usted y yo sí tenemos, pero Pablo sí tenía algo que usted y yo tenemos, y era la oración. Y al orar precisamente se da cuenta el apóstol Pablo que lo más importante por lo que debemos orar son las cosas del Señor. Y eso va de la mano con la oración del Señor Jesucristo. Antes de pedir por el pan, antes de pedir por el bien, antes de poder pedir por el sostenimiento, el Señor Jesucristo nos enseñó a orar por el reino de Dios. Que tu reino, Señor, venga. Así al final, dejar al final de lo importante nuestras necesidades, creo que va de acuerdo con la voluntad de Dios y lo que significa ser un verdadero creyente, ¿no? Aquí Pablo les habla a sus hermanos con el corazón. Algunos dicen, mire, casi ni siquiera menciona saludos. No hay saludos, porque parece que Pablo no quiere dejar ninguna duda de cuál es lo más importante. Y al final, los versículos 23 y 24, las últimas peticiones, en realidad al despedirse Pablo, las últimas peticiones de su oración, termina con una oración. El apóstol Pablo termina pidiéndole al Dios Trino, termina pidiéndole al Dios Padre, Dios Hijo y al Espíritu también, que nos bendiga y bendiga a los hermanos, que Dios Padre y Jesucristo, el Señor, concedan a los hermanos paz, amor, fe y gracia. 4 cosas ahí centrales para la vida del creyente. Yo le pregunto a usted, ¿cuándo fue la última vez que usted oró así? Pidiéndole paz, amor, fe y gracia. Que nos acompañe la paz, el amor, la fe y la gracia a todos aquellos que están en una relación de amor permanente, inquebrantable, aquellos que con pandemia o sin ella, aquellos que en enfermedad o en salud, aquellos que han entendido de verdad el mensaje de Efesios, que Dios quiere vivir con nosotros y que Él está levantando una iglesia que no importan los terremotos, no importa la misma muerte, Dios nos traerá a la victoria en Cristo Jesús, como el Señor Jesús lo decía en Mateo 16, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Del mismo sepulcro voy a sacarlo para que estén conmigo con amor inquebrantable. No importa la situación de pobreza, de enfermedad, de dolor, de situaciones difíciles en la familia. Pablo ora para que haya paz, amor, fe y gracia para con todos ustedes. Lo mismo oramos desde aquí, hermanos. Espero de todo corazón que ustedes oren de la misma forma para con nosotros. Orar así al despedirse revela, refleja otra vez cuánto debemos orar y cómo debemos orar. Oremos, hermanos. Señor, qué tremenda enseñanza para mí, para mis hermanos. ¿Cómo nos falta, Señor? De veras, seguir tus instrucciones y la manera en la que tú nos enseñas. Padre, en esta hora, yo quiero aprender a orar como ora Pablo. Sí, Señor. Quiero depender siempre de ese Dios que tú eres. Sí, Señor. Ese Dios trino, como dice aquí. Sí, Señor. Sabiendo que tengo un Padre maravilloso, sabiendo que Jesús, el Hijo, está también conmigo y me ha dado la entrada a este Padre, y sabiendo que el Espíritu Santo no me deja nunca sola. Sí, Señor. Y que puedo orar
y que el Espíritu, como dice, hace tantas cosas Ujú. por mí, Sí, Señor. por cada uno de nosotros, hermanos, Sí, Señor. que podamos reconocerlo. Y qué bendición poder orar por los hermanos, pidiendo para cada uno de ellos Sí, Señor. paz, Sí, Señor. paz. Sí, Señor. Padre, necesitamos mucho de nosotros tanta paz. Sí, Señor. Vivimos atribulados, vivimos afanados, vivimos ansiosos, Sí, Señor. vivimos Oramos por paz. desesperados, quizás algunos en depresión. Pero Padre, en el nombre de Jesús pedimos que tú nos ayudes a tener paz. Paz. Paz, esa paz que solamente tú das. Sí, Señor. Esa paz que solo viene de ti. Sí, Señor. Recuerdo hermanos nuestros que necesitan de esta paz. Ujú. Oro por Kenneth, Sí, Señor. oro por Patricia, Sí, que Señor. necesitan de tu paz. Sí, Señor. Oro por Daniela, Sí, que Señor. necesita de tu paz. Sí, Señor. Y quizás algunos de los que están oyéndonos en esta hora necesitan de tu paz. Yo no Sí, sé, Señor. pero tú sí Tú sí sabes. sabes, Señor. Tú sí sabes. Oro por Sonia Rodas, Sí, Señor. sus necesidades de paz en Sí, Señor. algunas situaciones. Sí, Señor. Muchos necesitan paz porque hay enfermos allí, Sí, hay Señor. enfermos. Y no solo la paz, sino que la fe también, la Sí, confianza en que tú vas a hacer las cosas conforme tu voluntad. Sí, Señor. Tenemos muchos de nosotros parientes enfermos, Sí, Señor. algunos muy graves y otros no tan graves, pero hay enfermos, y aún entre nosotros mismos, Sí, Señor. enfermos ya de cosas de la edad, enfermos con artritis, con dolores en la espalda, con diabetes, con presión alta, con tantas cosas. Sí, Señor. Oramos. Pero pedimos para que tú nos des la fe suficiente y la confianza suficiente que tú sabes cómo nos tienes y que tú vas a dar la salida cuando sea oportuno. Sí, Señor. Tú sabes, Señor. Yo no sé, pero tú sí sabes. Tú sabes. Padre, hay enfermos que necesitan tu visita en estos días. Alejandra, siempre oramos por ella, porque tú la sigas ayudando y la sigas visitando. Sí, Señor. Pero también oramos por el sobrino de nuestro hermano Antonio y por su cuñada, que van a pasar por esa cirugía tan delicada. Sí, Padre, yo pido que tú hagas tu voluntad ahí y que llenes de paz, Padre, al hermano Antonio, a su hermano, a cada uno de esta familia, porque sí es delicado, pero que ellos puedan estar llenos de la confianza en ti, de la esperanza en ti. Sí, Señor. Por favor. Padre, también pedimos porque seamos personas llenas de amor para los demás. Sí, Señor. Padre, cómo nos cuesta a veces expresar el amor. Sí, Señor. Cómo nos cuesta ser amorosos unos con otros. Ayúdanos. Cómo nos cuesta, Señor. Señor, ayúdanos. A veces con palabras que no deberían de salir de nuestra boca, herimos. Hay falta de amor a veces con la manera en que nos expresamos. Sí, Señor. Hay falta de amor en la manera en la que a veces no escuchamos. Sí, Falta de amor en tantas cosas. Sí, Señor. Cada uno de nosotros sabe. Sí, Señor. Padre, tú eres amor. Inúndanos de tu amor, Sí, Señor. para que Amén. lo podamos reflejar a los Sí, demás. Que con aunque sea con una pequeña cosita, alguien pueda darse cuenta que yo la amo, que Sí, yo Señor. le amo. Sí, Señor. Padre, por favor, Ayúdanos, permítenos que seamos una iglesia que refleje tu amor. Sí, Padre. En estos tiempos en los que todos debemos de reflejar que somos iglesia, que cada Sí, uno de Señor. nosotros somos iglesia. Sí, Señor. No necesitamos el templo para expresarla. Sí, Señor. Así que por ser iglesia donde estamos, expresemos el amor con quien tenemos Sí, Señor. relación, Señor. Sí, Padre. Con un mensaje, con una llamada, con una oración para Sí, esa Señor. persona, expresando que les amamos. Sí, Señor. Es difícil, Señor, a veces. Es difícil, y yo lo sé. Pero tú nos conoces y llénanos e inúndanos de tu amor. Sí, Padre. Sí, Padre. Y Padre,
gracias. Gracias por esa gracia tuya Sí, que Señor. tú nos has dado y que has derramado también en nosotros. Por gracia Sí, te sí. hemos conocido. Sí, Señor. Por gracia somos salvos. Amén. Y esa gracia, Señor, también debe inundarnos para ser agradecidos Sí, Señor. contigo, con los demás, y para mostrar esa gracia, Señor. Sí, Señor. Sí, Padre. Esa gracia que tú nos has derramado, que la podamos mostrar también Sí, en Padre. nuestra casa, con el esposo, con la esposa, con los hijos. Sí, Señor. Todo va junto, Señor. Oramos, La Padre. verdad, todo va junto. Pero llénanos, Señor, de tu gracia, para que podamos ser personas graciosas, Sí, Señor. delante de los demás. Sí, Padre. Inúndanos, Señor, con todas las cosas que solo tú puedes inundarnos. Sí, Señor. Gracias. Gracias porque tú quieres vivir con nosotros. Gracias, Y Señor. ya lo hiciste a través de Jesús. Sí, Señor. Pero todavía nos falta seguir aprendiendo y seguir mostrando al mundo que Emmanuel está con nosotros. Sí, Señor. Y que ese Emmanuel eres tú mismo con Amén. nosotros. Amén. Solamente con él podemos tener la victoria en cada cosa. Sí, Señor. Solamente con él tú nos puedes ayudar en eso. Así que muchas gracias, Sí, Padre. Padre bueno. Gracias. Gracias por habernos permitido estos meses estar aprendiendo de esta maravillosa carta. Sí, Señor. Que podamos seguirla repasando con todas las notas que tomamos y que podamos vivirlo y podamos también darlo a otros. Sí, Señor. Porque así otros van a conocer quién eres tú. Te alabamos Sí, y te glorificamos. Sí, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Síguenos ayudando, Señor. Allí en las casas, los que tienen que ir a trabajar, allí donde van a trabajar. Sí, Señor. Manifiéstate y gracias porque pasó una semana y nos cuidaste. Sí, Señor. Gracias, Señor. Hay tantas cosas. Los que trabajan, para veces el trabajo está siendo difícil. Reconocemos que en las escuelas está siendo difícil la cosa. En las casas con las mamás está teniendo difícil la situación. Sí, pero tú estás ayúdanos. ahí y nos puedes ayudar. Así que te lo encomendamos y te pedimos que nos ayudes. Ayuda a nuestros hermanos que les toca viajar, salir en su trabajo, Señor, manejando muchos kilómetros todas las semanas. Sí, Señor. Cuídalos, Señor, cuida su salud, Señor. cuida sus mentes, líbralos de las tentaciones, ayúdalos a que se alimenten bien para que puedan soportar todo esto. Y ayúdalos, Señor, por favor. Y aquellos que no tienen trabajo, también ayúdalos, Padre. Provee. Hasta ahora tú los has estado sosteniendo. Y no dudamos que lo vas a seguir haciendo. Así que síguelos manteniendo a cada hermano de nuestra iglesia y los que están más allá, en Latinoamérica, que están teniendo problemas por no tener trabajo. Pero ayúdalos tú, Señor. Suple tú. Y que puedan ver cómo tú tienes cuidado cada uno de nosotros. Sí, Señor. Te alabamos y te glorificamos. Bendito seas. Bendito seas, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Terminamos entonces. ¿Tenemos algún anuncio, amor? Siempre los mismos anuncios de seguirnos reuniendo en nuestro estudio bíblico, las mujeres. Tenemos nuestro estudio bíblico el día de mañana. Continuamos aprendiendo de la oración. Tiene que tener el video algo. Todas siempre Sí, saben tengo que que son quitar el video, bienvenidas. siempre me Las que pasa quisieran eso. unirse, solo pregunten cómo me uno. Estamos ahí. Y también nuestro día viernes estamos teniendo nuestra reunión de oración, de estudiar Velo así y me paras. y de cantar un poquito, aunque sea. Estamos ahí juntos. Invite a otros hermanos, los motivamos. Toda la vida. Ya saben del mal que padezco. Ya saben del mal que padezco. Pero bueno, por lo menos pudimos tener la enseñanza que quería que esta mañana te tuviéramos para terminar. Pues tuvimos nuestro mes sobre la oración que nos enseña Pablo a través de la carta a los Efesios, y en el grupo Corazones de Mujer está toda la serie de esta carta. Yo creo que ya casi esta semana terminamos de compartirlas,
Pero para que ustedes supieran de que a veces Gerardo, cuando nos estaba dando el mensaje, repasaba un poco lo que había enseñado ya. Pero creo que es muy bueno con esto que terminamos. Terminar con este capítulo 6, y me gustaba cuando se decía que la oración era como la columna dorsal, la columna vertebral de nuestra fe cristiana. Y al ver estos 8 puntos, creo que es muy bueno pues repasarlos y ver cómo Pablo termina enseñándonos la manera de orar. Pero antes de continuar, mis hermanas, quiero decirles que tengo la visita aquí de 2 grandes amigas mías, 2 grandes cheras aquí en El Salvador. Auri de Alfaro, no es pariente mía, pero es Alfaro. Somos en la fe, sí somos hermanos. Y mi amiga Alicia Herrera Rebollo también. Estoy muy contenta de que están aquí conmigo, visitándome y poder acompañarnos también esta hora del estudio bíblico. Vamos a... Ahí está bien. Aquí la más técnica de nosotras 3 creo que es doña Alicia, por supuesto. Pero me gustaría, hermanas, que compartiéramos, como siempre lo hacemos, el diálogo sobre lo que vieron en este estudio. Si hubo cosas que de veras ustedes pudieron anotar, cosas nuevas que pudieron ver, o cosas que ustedes ya sabían, que ya ustedes en su estudio personal las habían encontrado. Me gustaría, pues, como siempre, que tenemos este diálogo para poder seguir enriqueciéndonos unas con otras, y al final vamos, como siempre, también a orar. Así que el micrófono está abierto, compartamos, y al final vamos a orar por algunas necesidades que tenemos aquí en el grupo, que aquí me las he sabido yo en estos días también. Bien, mis hermanas, platiquemos entonces. ¿Quién comienza a compartir con nosotras? Solo tiene que... Yo quisiera, bueno, primero agradecer al Señor por este tiempo que hemos tenido de estudiar Efesios. Para mí ha sido una gran bendición, y agradecer a Dios por el ministerio de tu esposo, el pastor Gerardo. Pero esta mañana, último capítulo, uno de los puntos que me ha tocado, pues, es que tenemos que orar con súplica, pero que la súplica no es una demanda y exigencia, ¿verdad? Que en veces oramos que saques esta enfermedad, que saques este mal espíritu y que quites esta situación. La súplica, y lo dijo ahí Gerardo, es pedir con un sentimiento, dice, un sentimiento interno de necesidad, un sentimiento, yo entiendo, de que donde solo el Señor puede obrar. Es orar con súplica, es ser humilde, decir yo con mis fuerzas, con mis poderes humanos no puedo. Y necesito tu ayuda, ¿verdad? Y hacerlo con amor y con respeto, y también indica de que yo voy a obedecer a lo que él conteste cuando yo suplico, ¿verdad? Sí. Y pues yo he tenido esa experiencia en profesión que ante enfermedades bien graves y ya terminales, ¿verdad? Personas muy cristianas, se puede decir, muy religiosas, digamos, ¿verdad? Nos unimos en oración y caemos, ¿verdad? En eso, nos unimos en oración y demandando al Señor que levante, entonces, entender eso de que orar con súplica es quizás una oración del más hondo sentimiento, ¿verdad? De nuestro corazón, reconociendo que solo Dios puede obrar en ese momento. Así es. Entonces, resalto eso, ¿verdad? Sí, gracias, Chelita, por traerlo,
porque Y creo... saludos ahí a tus amigas. Hermana, mucho gusto. Mucho gusto. Sí, creo que en los últimos años hemos caído en esa tendencia. Muchos movimientos realmente entraron en esa tendencia de la reclamación a Dios, ¿verdad? El quererle arrebatar a Dios las cosas. Yo declaro, yo decreto. Y es la verdad, con todo el respeto que me merecen estos hermanos, porque son nuestros hermanos, pero realmente han hecho una interpretación equivocada de lo que el texto bíblico dice. Si ustedes, mis hermanas queridas, se ponen a revisar en la palabra de Dios, no encontramos a estos grandes hombres declarando ni reclamándole nada a Dios de la manera en la que muchos cristianos lo están haciendo en este tiempo. El único que decreta y declara cosas en la palabra de Dios es nuestro Señor, ¿verdad? Nuestro Dios Padre, el Señor Jesucristo, y el Señor poniendo palabras en sus escritos que él ponía para que los profetas lo dijeran, pero no encontramos a ninguno de estos grandes profetas del Señor reclamándole a Dios ciertas cosas o declarando ellos de esa manera tan, muchas veces, perdón, hermanas, arrogantemente, ¿verdad? Sí. Y entonces eso la verdad es triste, pero tristemente muchas personas, aún hermanas queridas nuestras, caen en eso, ¿verdad? Sí. Declaramos que tal cosa, y el único que puede decidir realmente por mi vida y por todo es el Señor, ¿verdad? Y me gustó también a mí ese punto, ¿verdad? Yo tengo que ir a mi Dios suplicante, en humildad, Sí. en pedirle a Dios, Señor, si tú quieres, ¿verdad? Y miren, hermanas, he tenido hermanas queridas mías que se han enojado con Dios, porque después de que le pidieron de esta manera, el Señor contestó de otra, ¿verdad? Y se han enojado con Dios. Dios no me escucha, Dios no me oye. Pero es que Dios no necesita que tú le estés gritando y pidiéndole las cosas de esa manera. El apóstol aquí nos dice con súplica, suplicante, que tengamos un espíritu de humildad y de súplica cuando vamos a Él. Y no olvidando también que el mismo Jesús nos enseñó que pidamos de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a nuestra voluntad. Sí queremos seguir viviendo, sí queremos seguir sanados, vale que yo pida así, pero el Señor ante todo es el que sabe qué es lo mejor para mi vida, ¿verdad? Y Él así lo va a hacer. Entonces, tenemos que empezar quizás a renovarnos en esto, ¿verdad? Y si hemos sido personas que tenemos esa costumbre de reclamarle a Dios por cosas, de querer arrebatarle a Dios cosas, que empecemos a cambiar esa manera, ¿verdad? De hacerlo. A Dios vamos. Tiene que ser con las palabras más dulces de nuestro corazón, ¿verdad? Exactamente. Pedirle a Dios por eso, ¿verdad? Reconociendo que Él es el único que puede obrar en esa necesidad. Definitivamente, así es. ¿O cómo? Con desesperación. O con desesperación. Aquí hablen, hermanas, por favor. Yo, bueno, 2 veces recuerdo, bueno, varias veces, pero las 2, en el 2008, que yo le pedí al Señor, había pasado un evento, y yo le dije, Señor, por favor, yo quiero estar donde tú quieres llevarme, donde tú quieres que esté. Yo ya no aguanto más, estaba sin trabajo, yo no aguanto más. Y lo que hizo Dios a los 2 días fue meterme al partido político. Y yo lo acepté como cosa de Dios. A los meses me dio trabajo. Y la otra vez fue hace como 2 meses y medio que yo ya no aguantaba la situación en el trabajo. Y viendo que estaban despidiendo a medio mundo, yo le dije al Señor, Señor, yo no aguanto. Tú me dices este trabajo, tú me lo vas a quitar. Pero hacerlo lo más pronto posible en tu tiempo. Tú sabes que necesito mis ingresos, pero realmente tú sabes lo mejor para mí. Amén. Al día siguiente
o a los 2 días más o menos, recuerdo que estaba y le hablé a unos primos para hacer unas consultas referente a eso. Y yo le dije, si me toca en esta redada, Señor, yo feliz. Pero yo me acuerdo que yo estaba en mi cuarto, yo casi llorando, ¿verdad? Suplicando y desesperada, Sí. ¿verdad? Y al día siguiente, bueno, ese día, que plum, nos llaman éramos 22, nos llamaron ¿qué? Solo se quedaron 7. Imagínense, entonces éramos 15, 16 personas y cuando salí con mis compañeros, 2 jóvenes, uno cristiano, la otra también ya aceptó a Cristo, pero salimos y yo le dije a Dios, gracias por estos 12 años de trabajo, pero me sacudo mis pies y sentí una paz y le digo, niños, yo me siento una gran paz, me siento libre. Y los dos me dijeron, yo también. Si yo riendo me estaba, dice el joven, ¿verdad? Que cristiano. Si yo riendo, gracias a Dios que la mascarilla me tapaba. Pero voy a eso de que cuando uno suplica, cuando uno derrama su espíritu, su alma al Señor, Él va a hacer lo mejor para nosotros. No lo que queremos, sino lo que Él sabe que es mejor para nosotros. Y eso en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Cuando hablamos de pedirle algo a Dios, ¿verdad? No aquel conformismo, porque no es conformismo, como algunos malinterpretan, sino es entender que Dios es soberano. Amén. Y que Dios está en control de nuestras vidas para hacer lo que Él sabe que es mejor para nosotros. Así y eso, y de veras, recordar, bueno, ver esto, ¿verdad? Y así estos 8 puntos, de veras han sido solo puedo pensar en 2 personas que cuando hablan de oración, Dios me las pone en mi mente. Una, el hermano Ernesto Berríos, que ya no está con nosotros. Pero ese hombre, Dios mío, yo desde que lo conocí, un orador fiel, constante, perseverante, siempre los miércoles de oración en la Nazaret, ¿verdad? Y la otra, a su manera, ¿verdad? Que a veces hasta es mi mamá. A su manera. A su manera, porque es que ora de una manera que a mí hasta a veces me da risa, porque lo hace tan natural, tan, ¿verdad? Una vez orando hasta por los padres de la patria, lo dijo de una manera tan que me dio, pero mi mamá todos los días ahí con Ana Celina se ponen a orar y de verdad a mí, ¿verdad? Tal vez la manera a veces de orar de cada uno es diferente. Por ejemplo, yo antes cuando viajaba desde Japa hasta mi oficina, yo en el bus, contemplando la naturaleza, que es toda esa carretera de la Constitución, yo iba orando a Dios, ¿verdad? Y en mi mente, ¿verdad? Quizás el bus lleno con bulla, con música y todo eso, y yo iba pensando, entonces, cada quien a veces lo hace de manera diferente, ¿verdad? Pero debemos ser estos 8 puntos, sí que de veras como dice ahí uno, que dice que el de que debemos pedir por todos los creyentes para que despertemos a la oración, ¿verdad? Entonces, pero eso es lo que he recordado y reaprendido. Muy bien. A doña Auri, ¿tiene alguna cosa usted antes de que alguien ahí? Porque yo sé que ya varias van a empezar a enseñarnos otras cositas. Bueno, yo le doy gracias a Dios por este tiempo con alguien que el Señor le habla a uno, porque sinceramente yo a partir del lunes yo voy a caminar todos los días. Y ya me había puesto mi volado, ¿verdad? De ir a caminar y como que dijo el Señor, no, mejor vete donde te va a hacer donde el alma. Sí, y esa es una manera de que a veces estamos con lo que estamos hablando de cómo el Espíritu nos habla, ¿verdad? O sea, nosotros queremos hacer una cosa, pero el Señor dice, no, mejor haz esta. Y yo le doy gracias a Dios por estar aquí con Almi y con
Alicia. Alicia. Y con ustedes, que yo me conecto, pero no me dejo ver. Sí, no te dejas ver. Porque estoy haciendo desayuno, porque estoy haciendo muchas cosas en la cocina. Sí. Pero sí, hermanas, es una bendición cuando decía el pastor, cuando Pablo dice, oren por mí con mucha humildad. Y a veces yo siento que a mí me falta mucha humildad como para decir, miren, oren por mí, por esto, ¿verdad? Sí. Oren por mí porque estoy pasando esta situación. Y a veces la gente piensa que a mí no me pasa nada, ¿verdad? Así o es. sea, como no pido, como no digo, pero es quizás, como decía el pastor Gerardo, nos falta humildad de decir, oren por mí porque voy a esto, oren por mí porque estoy pasando por esto. Aunque a veces, hermanas, viniendo de una congregación, a veces debemos de realmente ¿cómo les digo? La persona con quien vamos a ir a pedir tiene que ser una persona que me conozca, que me quiera y que, ¿verdad? No diga nada de lo que yo le estoy pidiendo que ore. Y a veces en las iglesias, por eso es que mucha gente no dice ore por mí por esto, porque ya no se hace una oración, sino que Ya es otra cosa. Pero gracias por esta palabra que hemos recibido esta mañana. Ha sido de mucha bendición para mí. Y pues sí, oren por mí, ¿verdad? Como esposa de pastor, pues no estamos exentos de nada. Y que el Señor nos siga usando y que el Señor nos ayude a orar. Amén. Porque realmente, como decía el pastor, a veces no sabemos. Y como dice la palabra, ¿verdad? El Espíritu dice, no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo dice, es el que llega al Padre cuando nosotros no sabemos qué pedir, con ¿cómo es que dice? Con gemidos indecibles. Él le traduce al Padre lo que está viviendo esta persona. Muy bien, continuemos entonces aquí. Si alguna de ustedes tiene algo que nos pueda seguir enriqueciendo la enseñanza de esta mañana. Buenos días. Perdón, que en mi caso no va a ser para enriquecer, sino para como rellenar un par de puntos porque me conecté tarde y tengo 6 de los 8 puntos. Ok. Creo que dijeron constantes en la oración. La oración debe ser una súplica. Que debemos de ser guiados por el Espíritu Santo en la oración, oración perseverante, orar por todos los creyentes y orar por paz, amor, fe y gracia. Hasta ahí tengo yo. No, el número 5 es insistencia. Ahí que lo debemos puse yo, dígame. Insistencia. Ahí yo los puse en el chat, pero es que Rosita creo que no lo vio ahí. No, en el Facebook. Yo los puse en la plática que tuve. Hice la lista de los 8, pero el 6 es por todos los creyentes, el 7 es por mí dice Pablo, ¿verdad? Y el 8 dice que también para que todos tengamos paz, fe, amor y gracia. Amor y gracia. Lo voy a resumir y lo voy a poner en algún cuadrito por ahí para que los tengamos bien todos. Muchas gracias, Rosita. Gracias. ¿Alguien más, mis hermanas? Perfecto. Mandárnoslo, por favor. ¿Ya lo pusiste? Okay. Sí. Yo vi que Trini había abierto su cámara. Creí que tenías algo para agregar, Trini. ¿Alguien más? ¿Alguien quisiera? Sí, yo quiero. Okay. Pero se me descargó el audífono, estaba cambiando. Sí, una de las cosas, bueno, a mí algo que me gusta mucho es la forma tan práctica como enseña el hermano Gerardo. Y una de las cosas que él dijo al principio, después de que mencionó las partes de la armadura y eso, él dijo que también nosotros tenemos usando la figura de nuestro talón de Aquiles. Entonces me encantó la forma como él lo presentó porque dice que el enemigo conoce nuestro detalle. Y ahí es donde nos va a atacar, ¿verdad? Y eso pues sabemos que es cierto, ¿verdad? Que uno sabe
de qué pie cojea y como el enemigo está interesado en que cogiemos más, ¿verdad? En que fallemos más. Pero el hermano decía, la oración es la columna vertebral del creyente y la que sella la armadura con la cual enfrentamos al enemigo. Sí. Y definitivamente, bueno, hay mucha gente que usa lo de la armadura del cristiano, ¿verdad? Y otra vez no es para criticar, sino quizás para aclarar, ¿verdad? Que no es algo como de superstición, ¿verdad? Ni nada así que porque estaba ahí, sino que es algo que debemos utilizar siempre bajo la guía de Dios, ¿verdad? O sea, entonces por eso necesitamos orar y ponernos en las manos de Dios para que Él sea el que nos esté dando la capacidad de usar la armadura que ya nos ha dado. Entonces me encantó eso, ¿verdad? Porque nadie puede decir, yo soy perfecto, yo no tengo debilidades, a mí el enemigo no me va a atacar, ¿verdad? Todos tenemos nuestras debilidades y lo bueno es que la oración nos ayuda para superarlas, para enfrentarlas y vencerlas. Quizás eso es lo que yo quería compartir. Muchas gracias. Sí, ¿alguien más que quisiera agregar algo? Yo solo quiero remarcar un punto que lo he estado observando en nuestras oraciones. Hermanas, ¿alguien más quisiera compartir algo? Pues quiero decir algo que yo creo que para muchos de nosotros podría ser algo de parvularia, ¿verdad? De cuando recién comenzamos nuestra vida cristiana, pero lo he notado en muchas personas y lo he visto en muchas iglesias, que es la manera en la como oramos y cómo cerramos nuestras oraciones, ¿verdad? Que a veces como que no sabemos cómo aterrizar, ¿verdad? O cómo yo cierro mi oración cuando estoy orando a mi Padre. Y la manera más práctica es irnos a Juan 16, donde hay un versículo que claramente nuestro Señor Jesucristo nos enseña cómo orar. Y él dice en Juan 16, 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Nuestras oraciones, mis hermanas, deben ser selladas con el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así se nos ha enseñado más específicamente en los evangelios. Jesús enseñó cómo orar y Jesús enseñó tanto en Juan 15, Juan 16 y él incluso cómo termina al final de esta trilogía de estos 3 capítulos, cómo orar, ¿verdad? Si pidieres en mi nombre, el Padre los va a escuchar. Permanecer en mí y mis palabras permanezcan en vosotros y entonces nuestro Padre nos va a escuchar. Y aquí en este versículo 24 del capítulo 16 es bien enfático. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Hay gente que no sabe cómo terminar al orar y solo dice amén. Cuando yo oigo eso y estoy en cualquier grupo, yo le termino diciendo a mi Padre, en el nombre de Jesús, Padre, porque Él ha dicho, lo que pidas en el nombre de Jesús, yo lo voy a escuchar. Y como le digo, es parvulario, pero mucha gente todavía no ha aprendido cómo orar ni cómo terminar las oraciones. ¿Sí, Trini? Sí, alguien en el mismo sentido de lo que tú estás diciendo, también si vemos incluso ahí en el versículo 23, dice que Dios el Padre, o sea que nuestra oración debe ser dirigida al Padre. Y eso es otra cosa que yo he notado que muchas personas empiezan, Señor Jesús, te doy gracias por este día. Sucede mucho con los niños, ¿verdad? Y jóvenes, pero yo creo que es bien importante que recordemos que a quien dirigimos nuestra oración es al Padre. Ajá. ¿Verdad? Entonces, por medio de Jesús. Y exacto. El Espíritu Santo es que hace una obra misteriosa y maravillosa nos guía. Que nos guía a orar y dice,
Si el Padre no entiende lo que tú le estás diciendo, el Espíritu Santo dice, va a gemir con gemidos indecibles y le va a decir lo que nuestro corazón está diciendo. Eso lo enseña Romanos. Gracias por decir eso. Sí, en la oración está la intervención maravillosa y milagrosa de la Trinidad, ¿verdad? Oramos al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. Gracias, Trini. Y sí, el versículo 23 dice, en aquel día, 24. ¿Dónde dijiste? Aquí estamos del Padre, aquí. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre, en mi nombre, os lo dará. Sí, pero también me refería al de Efesios que vimos ahora, de Efesios 6, 23, ¿verdad? Y la paz sea con ustedes, queridos hermanos, y que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les den amor. Ahí vemos que ahí incluye también la Trinidad, ¿no? Sí, sí. Gracias. Muchas gracias, hermano. Pues como les digo, seguimos aprendiendo cositas que ayudan para que estemos bien en la palabra y en lo que la palabra nos enseña, ¿verdad? Yo siempre pienso que las personas, cuando escuchamos cualquier mensaje que escuchemos, pasémoslo por el filtro de lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Si yo dudo de lo que esa persona me está enseñando, voy a la Biblia y quiero ver si la persona está de acuerdo a lo que ahí está enseñando. Entonces yo voy a saber si es palabra de Dios o si es un invento de alguien, ¿verdad? Así que cuidadito con todas esas cosas. Pues mis hermanas, terminamos la carta a los Efesios relacionado con la oración en este mes de septiembre. Creo que hemos aprendido mucho y estas enseñanzas son para que usted las comparta con otras personas, ¿verdad? Con su círculo de influencia para que podamos hacerlo y podamos seguir creciendo. Vamos a terminar en oración también en otro momento, pero solamente déjenme darle los anuncios para el siguiente mes que ya viene, el mes de octubre, como si nada, ya vamos a comenzar el próximo lunes y espero que se unan conmigo. Vamos a estar estudiando la carta a los Filipenses. Vamos a estar viendo la lectura ahí y también vamos a tener enseñanzas sobre Filipenses todo el mes de octubre y 2 lunes del mes de noviembre. Vamos a terminar hasta noviembre. Y primero Dios, voy a hacerles llegar a las que lo quieran el libro de las lecturas en la carta a los Filipenses con el nuevo libro Encerradas. Ya espero que al regresar yo a mi casa los libros ya hayan llegado y los puedo hacer llegar. Y si no, las mujeres que se están inscribiendo para el retiro de la Unión Femenil, que va a ser el 9 de octubre, acá en Fort Worth, ahí se les va a entregar también el libro. Pero nosotras comenzamos el 1 de octubre leyendo nuestra carta a los Filipenses y creo que tal vez le voy a empezar a decir qué versículos que vamos a estar estudiando los primeros días porque no van a tener el libro. Las que están fuera de los Estados Unidos, sí me lo pueden pedir y yo les puedo mandar a ustedes el libro, el PDF. Y en otro momento voy a salir aquí con mis hermanas a ver si puedo conseguir un buen precio para que saquen la fotocopia del libro como librito. Aquí me han recomendado unos lugares, voy a ir a ver si lo logro y así vamos a ver si en El Salvador podemos hacerlo de esa manera como se hace en Guatemala y que esté en un mejor precio y más accesible. Vamos a ver cómo lo logramos. Pero para que el primero ya lo tengan y podamos empezar juntas este mes de octubre, estudiando devocional Encerradas y estudiando cada lunes sobre Filipenses. Ahí vamos. Seguimos encerradas, la verdad que seguimos encerradas, pero vamos a seguir encerradas viéndolo desde la perspectiva de nuestro Señor y desde la perspectiva que Pablo nos va a enseñar a través de los Filipenses. Así que ahí estamos. Bueno, vamos a terminar, mis hermanas. Si alguien no tiene nada más, vamos a terminar orando. Y
He recibido algunas peticiones por ahí que me han mandado y le vamos a pedir aquí a nuestras hermanas que están aquí conmigo que oren. Sonia no está muy bien, ha estado malita de su garganta, no sabe qué es lo que tiene todavía, pero ahí está, tratando de cuidarse. También aquí la hermana Auri está mala de la garganta. Yo he estado de otras cosas que tenés. Yo me voy a ir a hacer unos exámenes el martes. Mañana es martes. Martes y miércoles al seguro por mis ojos y también por mi espalda, sí. Y que el Señor pues me ponga un buen médico en la cosa de mis ojos. Muy bien, ahí está. Trini también ha estado un poquito mala de su garganta. Yo he estado con alergias. Aquí qué fuertes me han caído las alergias, pero pues ahí vamos caminando con eso también. No sé si alguien más tiene alguna otra petición, podemos orar ahorita. Bueno, yo siempre también. por la salud de mi mamá y por paciencia para mí, porque y sobre todo mucho amor, ¿verdad? Y teneme paciencia, me dice mi mami. Pero por ella más que todo y para que también me salga pronto lo de mi pensión, que gracias a Dios me dio el tiempo para pensionarme. Qué bueno. Y voy a tener mi seguro social, que era lo que más me afligía, ¿verdad? Pero por la salud de mi mamá, que está bien, pero pues sí, ahí siempre hay una su tos que se tiene y me da no sé qué de estarla viendo con tos, ¿verdad? Ay, no, sí. Pues qué tremendo. Pues yo aquí les iba a pedir a ustedes que oraran, pero como ustedes también necesitan que oren. Pero ella no. Oremos, yo sí necesito que oren por mí. Así que vamos a orar aquí. A mí también en el chat están escribiendo algunas hermanas. La hermana Eva dice que oremos por ella. Sí, mi hermana. Creo que salud, ¿verdad? Y la hermana Elizabeth Marín dice por la salud de su suegra. Muy bien. Sí, hay varias necesidades, casi todas son en cuanto a necesidades de salud, ¿verdad? Pues vamos a orar entonces, doña Audrey, ¿usted quiere orar o usted quiere orar, doña? Oren las dos, entonces, este es un privilegio de que las tengo, si no se dan. Hermana Eva Landeros, y la hermana. Por ella. Sí. Ajá, y la hermana Elizabeth por su suegra. Y Rosita Pérez acaba de escribir también por su salud, ¿verdad? Porque tiene una gripe incómoda, dice. Y ella necesita. Y por su trabajo. Entonces ahora, la hermana Elizabeth, Eva y la hermana Rosy. Sí, y ora por ella tú también. Por su salud. Aquí solo vamos a orar por Sonia, por Trini, por mí, por Alicia, es su mamá, y nosotros, ella va a orar por tus necesidades. Pues oremos, mis hermanas. Padre, en esta hora venimos ante ti, Señor, con un corazón agradecido por todas las bondades que tú has manifestado en nuestra vida, Señor, pero también con súplica, Padre, por todas estas mujeres, Señor, que hemos estado conectadas y por otras que van a escuchar también esta enseñanza, Padre. Pero en primer lugar también quiero pedirte por la vida de la hermana Auri, Señor, para que tú le ayudes en esos exámenes que va a tener pronto, Señor, para que por sus ojos, Padre, para que tú sanes esos ojos, Señor, y que los exámenes puedan reflejar algo que tú quieres que ella pueda ser sanada, Padre. También por los demás exámenes que debe de hacerse, Señor, ayúdala en todo lo que ella emprende, a su esposo, Padre, a su familia, en el pastorado, Señor, guárdalo, Padre. También quiero pedirte por la suegra de la hermana Elizabeth, Señor, para que tú seas, Señor, sobre el cuerpo de su suegra, Padre, y que curas todas las necesidades, Señor, en esa familia, Padre. Bendícela, Señor, tócala, Señor, con tu mano de amor, con tu mano de sanidad, Señor, para que ese cuerpo, Padre, y cada una de esas células pueda ser restaurada, Señor, y sanada, Padre. También quiero pedirte por la petición de la hermana Eva Landeros, Señor, para que tú, Padre, puedas
hacer tu voluntad en la vida de ella y de su familia, Señor. Guárdala, Padre, en el hueco de tu mano, Señor, y bendícela, Padre. También quiero pedirte por la hermana Rosita Pérez, Señor, para que tú sanes esa gripe, para que tú la ayudes, Señor, que los medicamentos que puede estar tomando, Señor, le hagan efecto, Señor, y sánala también, Padre. Yo sé que tú puedes hacerlo, Señor. Si es tu voluntad en este instante, sanar esa gripe, Padre. Ayúdala también con un trabajo, Señor, para que haya provisión en ese hogar, Señor. Bendice a su familia, a sus hijas, Señor, y guárdalas en donde quiera que estén, Señor. Gracias por todo tu amor, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Padre, seguimos en tu presencia, Señor, dándote gracias por un nuevo día, Señor, que usted nos regala. Gracias por abrir nuestros ojos y poder ver, Señor, la luz de un nuevo día. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, pues, caminar. Muchas gracias, Señor, porque no estamos en una cama. Señor, muchas gracias en esta mañana, mi Dios, por lo bueno que tú eres, Padre. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, que nos redarguye, Señor, de nuestros pecados. Muchas gracias, Padre, en esta mañana, dándote gracias por estar aquí. Sí, Padre. Con Albi, Señor, con Alicia. Gracias por la vida de Trini, Señor. De tu vida. Muchas gracias, Padre. Esta mañana le decimos tu nombre. Eres bueno, Señor. Eres grande. Tu palabra dice, Señor, que donde están dos o tres reunidos en tu nombre, tú ahí estás. Y ya, Señor, tú escuchaste todas nuestras peticiones, Señor, pero a ti te gusta, Señor, que nosotros te lo digamos. Y por eso, Señor, pues en esta hora, pues yo pongo en tus manos las peticiones de Almi, Señor. Te damos gracias por tenerla con nosotros aquí, Señor, es una bendición. Te damos gracias por su familia, Señor, suplicándote que seas tu Padre, obrando en sus necesidades, Señor, materiales, emocionales, Señor, físicas, Padre. Gracias por ese privilegio, Señor, de estar con ella. Gracias por su esposo, Señor, que la apoya en todo lo que hace, por este ministerio, Señor. Muchas gracias. Bendecimos tu nombre, Señor, esta mañana. Por Alicia, Señor, por su mamá, rogamos que usted obre, Señor, ponga su mano de sanidad, Señor, en esa garganta de la mamá de Alicia, Señor. Rogamos por Alicia, por toda su familia, Señor. Tú conoces las necesidades que hay en esa casa. Sí, Padre. Necesidades que solo ellos conocen, Señor, pero nosotros las ponemos en tus manos porque tú también las conoces. Así es, Señor. Y Dios, pues te damos gracias por la vida de Alicia. Gracias porque aquí está también con nosotros. Y bendecimos, Señor, la vida de ella. Gracias por ese tiempo que tú le diste, Señor, en ese trabajo. Y gracias te damos, Señor, porque ella, pues, lo que temía, pues ya no tiene que temer, Señor, porque tú le pusiste, Señor, a Alicia ese tiempo. Y ese seguro, Señor, que pues allí está. Gracias te damos, Señor, gracias, en esta hora. Gracias por Trini, Señor, por sus hijos. Bendígala, Señor, por su hijo, Señor. Rogamos, Señor, que tú lo protejas, Señor, en ese hospital. Proteja a toda la familia, Señor. Proteja a toda la familia, Padre Santo, en esta hora. Te lo suplicamos. Gracias por la vida de Chelita, Señor. Sí, Señor. Gracias por don Ariel. Gracias, Señor, por sus hijos, por sus nietos. Lo ponemos en sus manos en esta hora. Cúbralo, Señor, con su sangre preciosa. Rogamos porque tus ángeles acampen alrededor de nuestros hijos. De los hijos de mis hermanas, Señor, que no conozco sus nombres, que no están aquí, pero están escuchando, Señor. Cúbralo con sus ángeles preciosos. Que tus ángeles, Señor, hagan vallado alrededor de ellos, Padre.
de nuestros nietos, en el nombre de Jesús te lo estamos Señor Jesús. Señor, gracias te damos porque tu palabra, Señor, dice, pidan y se les va a dar, pero creyendo que vamos a recibir lo que sea tu voluntad. Amén, sí, Señor. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y Padre, yo solamente te quiero dar las gracias, Padre, porque terminamos este mes de septiembre aprendiendo cosas que quizás habíamos medio escuchado o no le habíamos puesto atención, pero hoy sí sabemos, hoy sí ya las sabemos y tenemos la responsabilidad de ponerlas en la práctica y seguir orando, Padre. Nos falta tanto todavía de que aprender de cómo comunicarnos contigo a cada momento, cada día. Así que muchas gracias, Señor, por este tiempo y podamos seguir juntas aprendiendo también. Y Padre, yo también te quiero dar las gracias por el tiempo que me has permitido aquí en El Salvador. Me trajiste, Señor, abruptamente, pero me traías con un propósito. Gracias por todo lo que he aprendido en estos días, por recibir tanto amor, tantas cosas, Señor, en estos días aquí, cuando he estado alrededor de gente que no me conectaba tanto en las veces que he venido, pero muchas gracias, Señor, por eso. Gracias por esta casa que me abrió sus puertas y en la cual he estado tan bien, tan bendecida. Y gracias, Señor, por la vida de Mima Alvarenga, por la vida de Ninet, mi gran amiga. Bendícelas abundantemente. Tú conoces las necesidades íntimas de esta casa, manifiéstate con poder, Señor Jesús, por favor. Gracias por el ministerio que estas dos mujeres de Dios hacen para ti. Bendícelas, Señor, y síguelas usando grandemente. También, Señor, yo te doy gracias porque pude hacer las cosas que necesitaba en cuanto a mi salud. Y yo te pido que me sigas ayudando en todo y que así como me has traído, me lleves con bien. Así que sigue protegiéndonos, Señor, también de la enfermedad, de la pandemia. Guárdanos a todos los que hemos estado en contacto aquí unos con otros. Y sigue bendiciendo los planes, Señor, de este ministerio para la gloria y honra tuya. Gracias, Señor, por las puertas que se han empezado a abrir. Tú sabes que esto es para que muchas mujeres estemos juntas aprendiendo de ti y para ser edificadas mutuamente. Gracias, Padre, por todas las que participan y por lo que vamos a hacer este día también. Bendito seas, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.